Bienvenidos a mi canal. En este video te voy a explicar de forma clara y sencilla los ingresos para efectos del ISR para personas morales en México. Veremos qué es una persona moral, sus obligaciones fiscales y los ingresos, uno de los elementos del ISR. Y al final te voy a mostrar un ejercicio práctico. Más adelante voy a estar compartiendo videos para resolver casos prácticos de cada uno de los elementos del ISR y la declaración anual. Y bueno, de acuerdo al artículo 25 del Código Fiscal de la Federación, las personas morales son la nación, los estados y los municipios, las corporaciones públicas reconocidas por la ley, las sociedades civiles o mercantiles, los sindicatos, asociaciones profesionales, sociedades cooperativas y mutualistas, las asociaciones con fines lícitos y las personas morales extranjeras privadas. Y de acuerdo al artículo 7 de la ley del ISR, son las sociedades mercantiles, los organismos descentralizados con actividades empresariales, las instituciones de crédito, las sociedades y asociaciones civiles, y la asociación en participación con actividad empresarial en México. Y bueno, ahora vamos a hablar de sus obligaciones fiscales, que de acuerdo al artículo 76 de la ley del ISR son llevar contabilidad conforme al Código Fiscal de la Federación, expedir comprobantes fiscales por las actividades que realicen, expedir comprobantes fiscales de los pagos efectuados que constituyan ingresos de fuente de riqueza ubicada en México, elaborar estados financieros y realizar inventario a la fecha en que termine el ejercicio, por supuesto presentar la declaración anual, y en su caso, el estudio de precios de transferencia. Y bueno, ahora vamos a ver lo más importante, que son los ingresos para efectos del ISR. Y de acuerdo con la ley, los ingresos se pueden obtener de diferentes formas, como lo es en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito y de cualquier otro tipo que obtengan en el ejercicio, incluso los que provengan de establecimientos en el extranjero. Así también el ajuste anual por inflación acumulable, que es el ingreso que obtienen los contribuyentes por la disminución real de sus deudas. Y bueno, para el caso de la aplicación de acuerdo a la ley del ISR, se clasifican en nominales, en acumulables, en no acumulables y en exentos. También es clave conocer el momento de acumulación de los ingresos, que de acuerdo al artículo 17 de la ley del ISR se acumulan en tres formas: cuando se expide el comprobante fiscal, cuando se entrega el bien o se presta servicio, cuando se cobra o se vuelve exigible la contraprestación. Bueno, además, el artículo 18 de la ley del ISR considera otros tipos de ingresos, como lo que es la recuperación de créditos incobrables, los intereses ganados, las ganancias por venta de activos, las cantidades pagadas por seguros, el ajuste anual por inflación, entre otros. Y bueno, todos estos ingresos se deben considerar para determinar la base del impuesto sobre la renta anual. Y bueno, enseguida veremos un ejercicio práctico para determinar los ingresos nominales y acumulables. Y bueno, como sabemos, aunque el ISR se calcula sobre la utilidad fiscal al final del ejercicio, el impuesto se causa ingreso por ingreso. La ley no grava la utilidad como objeto, sino el ingreso. Por eso los pagos provisionales son válidos y corresponden a ingresos realmente obtenidos, no a una estimación hipotética. Y por eso es muy importante conocer los ingresos y el momento en el que se acumulan para evitar errores en las declaraciones, porque omitir ingresos en tu declaración trae consecuencias como multas económicas, auditorías y determinación presuntiva de ingresos por parte de la autoridad fiscal, así como delitos fiscales. Bueno, entonces vamos a empezar a revisar este caso práctico, donde, como ustedes pueden observar aquí, en este papel de trabajo viene lo que son el periodo, las ventas totales, que es la suma de tus ventas de contado más tus ventas a crédito, propias de la actividad principal de la empresa. En esta parte viene lo que es las devoluciones sobre ventas, pero se marca de un color y se va a dejar aparte porque sabemos que las devoluciones son una deducción que se aplica al realizar el cálculo anual del impuesto. Entonces esta parte se le llama marcada. Y bueno, vamos a empezar a revisar los ingresos conforme al artículo 18 de la ley del impuesto sobre la renta, donde la fracción primera nos habla sobre los ingresos determinados por la autoridad. Y bueno, esta fracción se refiere a los ingresos que la autoridad fiscal determina, incluso de forma presuntiva, es decir, sin tener pruebas fehacientes, solo en base a la información que tiene la autoridad, puedes estimar que cometiste ingresos en tus declaraciones. Y bueno, aquí el ejemplo sería cuando por medio de una revisión del SAT te determinan que no declaraste depósitos por ventas en efectivo en el mes de julio, entonces debes realizar una declaración complementaria en el mes de julio para reconocer los ingresos nominales. Aquí voy a poner como ejemplo una cantidad de 400,000 pesos que la autoridad, por medio de una revisión, nos determinó como presuntivos. Obviamente por esta cantidad
se tiene que hacer una declaración complementaria y obviamente va a tener actualizaciones y recargos. Bien, entonces seguimos. Vamos a revisar lo que es la fracción número 2, la cual nos habla sobre la ganancia por pago en especie o dación en pago. Estos ingresos se originan cuando pagas con bienes en lugar de dinero. La ganancia es ingreso acumulable valuada por avalúo. Un ejemplo es supuesto de la compra de un terreno con valor de 1 millón y pago con un automóvil con valor de 500,000. La diferencia sería un ingreso. Entonces, en este caso vamos a suponer que en el mes de mayo obtuvimos una ganancia por 500,000 pesos por este concepto y los tenemos aquí considerados. Y bueno, la fracción tercera nos habla sobre las construcciones que benefician al propietario. Esto es cuando un arrendatario construye o mejora un inmueble y al terminar el contrato, las obras se quedan con el propietario. Entonces, el valor de estas mejoras es un ingreso acumulable. Es común que en los contratos de arrendamiento se establezca que el arrendador siempre va a tener derecho a conservar todas las mejoras, adiciones o construcciones que para el provecho del inmueble hubiese realizado el arrendatario, y se estipula que será a costa del inquilino, y en ese supuesto el dueño del inmueble deberá pagar por esas mejoras el ISR. Aquí el ejemplo es cuando renta un local y construye una bodega. Al acabar el contrato, esa bodega pasa al dueño y su valor se acumula como ingreso. Para este caso que estamos revisando aquí en este ejercicio práctico, no hubo ingresos de esta fracción durante el ejercicio. Pasamos a la siguiente, que es la ganancia por enajenación de activos. Y incluye ganancias por vender activos fijos, acciones o reducciones de capital, así como fusión o escisión, salvo algunas excepciones. Un ejemplo sería aquí la venta de una máquina que me generó una ganancia. Esta ganancia es ingreso acumulable. Vamos a suponer que en el mes de junio vendí una máquina que me generó una ganancia de 200,000 pesos, los cuales debo reconocer. Entonces, bueno, aquí ya los tengo en mi papel de trabajo, donde reconozco esta ganancia por la enajenación de activos. Vamos a revisar la siguiente fracción, que es la recuperación de créditos incobrables. Estos ingresos se originan cuando recuperas un crédito que antes habías deducido por incobrable. El cobro es ingreso acumulable. Un ejemplo, cuando habías dado por perdido un crédito de 50,000, pero después te pagan, ese monto se acumula. Para este ejemplo no vamos a considerar ingresos de esta fracción. Pasamos a la siguiente, que es la fracción 6, recuperación de seguros. Aquí, cuando cobras seguros, fianzas o indemnizaciones por pérdida de bienes, es un ingreso acumulable. Vamos a suponer que en abril te roban mercancía y el seguro te paga 80,000. Este monto se acumula. Y bueno, vamos a continuar con la fracción número 7, que es las indemnizaciones por pérdida de productividad. Esta fracción nos dice que las cantidades que el contribuyente obtenga como indemnización para resarcirlo de la disminución que en su productividad haya causado la muerte, accidente o enfermedad de técnicos o dirigentes. ¿Qué significa esta fracción? Esta disposición establece que si una empresa recibe una indemnización, por ejemplo, de un seguro, porque uno de sus técnicos clave o dirigentes sufre un accidente, enfermedad o incluso muerte, eso afecta a su productividad. Entonces, esa indemnización debe considerarse ingreso acumulable. Es decir, si se paga ISR sobre esa indemnización, y para este caso no vamos a considerar ingresos de esta fracción. Y bueno, vamos a continuar con la siguiente fracción, la fracción 8, que esta fracción menciona los ingresos por las cantidades que se perciban para efectuar gastos por cuenta de terceros, salvo que dichos gastos sean respaldados con comprobantes fiscales a nombre de aquel por cuenta de quien se efectúa el gasto. Esta fracción nos menciona que si recibes dinero para hacer gastos por otros, será un ingreso acumulable si no hay comprobantes fiscales a nombre de quien te dio el dinero. En este ejemplo no tendremos ingresos de este tipo. Y vamos a continuar con la siguiente fracción, que es la fracción número 9, la cual nos habla sobre los intereses devengados a favor. Los intereses que se generan en el año son acumulables aunque no se cobren, salvo intereses moratorios después del tercer mes de mora. Ejemplos, tienes un préstamo que genera 10,000 pesos de intereses al año, aunque no cobres, acumulas el ingreso. En este caso vamos a considerar
que hubo ingresos por intereses devengados durante todo el año por 730,000. Y la siguiente fracción es el ajuste anual por inflación. El ajuste anual por inflación, que calculado conforme al artículo 44 de la ley del ISR resulte acumulable. Ejemplo, si tu saldo promedio de créditos menos tus deudas genera un ajuste positivo de 15,000, se acumula como ingreso, el cual se considera en el cálculo anual como ingreso acumulable. La fracción 11 nos habla sobre las cantidades recibidas en efectivo por préstamos o aportaciones sin informar. Esta fracción nos dice son ingresos las cantidades recibidas en efectivo en moneda nacional o extranjera por concepto de préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital o aumentos de capital mayores a 600,000 cuando no se cumpla con lo previsto en el artículo 76, fracción 16 de esta ley. Ahora, el artículo 76, en su fracción 16, nos dice que se debe informar a las autoridades fiscales a través de los medios y formatos que para tal efecto señala el SAT, mediante reglas de carácter general de los préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital o aumentos de capital que reciban en efectivo en moneda nacional o extranjera mayores a 600,000 dentro de los 15 días posteriores a aquel en el que se reciban las cantidades correspondientes. Para este caso vamos a considerar que en enero recibimos un préstamo de 700,000 en efectivo y no presentamos la declaración informativa del artículo 76, fracción 16, entonces este monto se considera ingreso acumulable. Bueno, aquí tenemos ya el dato y seguimos con la siguiente fracción y última, la fracción 12. La 12 nos habla sobre la consolidación de nueva propiedad y usufructo. Eso es cuando se consolida la propiedad y el usufructo. El valor del usufructo es un ingreso acumulable. Bueno, ¿qué es la nuda propiedad? Es el derecho de propiedad sin uso ni disfrute del bien, mientras que el usufructo es el derecho a usar y disfrutar del bien sin ser propietario. Entonces, cuando ambos derechos se reúnen nuevamente en una misma persona, se produce la consolidación y esta situación puede generar un ingreso acumulable para fines fiscales si se considera que presenta un incremento patrimonial. Un ejemplo sería cuando una persona moral dona a otra el usufructo vitalicio de un inmueble con valor, digamos, de 2 millones, mientras retiene la nuda propiedad. Al fallecer el usufructuario, el usufructo se extingue y la nuda propiedad se consolida automáticamente en la persona moral que ya era dueña. Entonces, en ese momento, la persona moral adquiere el valor total del bien, lo que representa un ingreso acumulable, aunque no haya una operación de compra-venta. ¿Por qué se acumula? Porque se interpreta que la persona moral obtiene un beneficio económico real al consolidar gratuitamente un derecho que antes no tenía, el uso y disfrute del bien sin haber pagado por él. Entonces, nuestros ingresos nominales mensuales son acumulables para nuestros pagos provisionales y se conforman de nuestros ingresos por nuestra actividad principal, más todos aquellos ingresos que obtengamos conforme al artículo 18 de la ley del ISR. Estos, a su vez, de forma anual, son nuestros ingresos acumulables y las devoluciones de nuestras ventas se aplican como una deducción al finalizar el ejercicio en el cálculo anual del ISR. Bien, entonces, ¿qué beneficios tiene declarar correctamente? Cumples con la ley, evitas sanciones y auditorías, accedes a devoluciones o compensaciones si tienes saldos a favor, fortaleces la reputación y confianza de tu empresa, puedes planear mejor tus finanzas y deducciones fiscales. Y bueno, la recomendación final es asegurarte de que todos tus ingresos estén respaldados por CFDIs válidos, declararlos en tiempo y forma y revisar tu contabilidad constantemente. Es muy importante declarar todos tus ingresos porque no solo es una obligación legal, sino una estrategia de protección y crecimiento empresarial, y cumplir con tus impuestos fortalece a tu empresa y al país. Y bueno, espero que les haya gustado este ejemplo. Estaré subiendo videos posteriormente, realizando algunos casos prácticos para la declaración anual y de otros temas de fiscal y contabilidad, y espero que puedan darle like y que se puedan suscribir a este canal